Cuando uno sigue en lo que mira que ha hecho mal, que está mal, que a Dios no le agrada, se vuelve necio, petulante, torpe y va a caer bien duro, porque después del orgullo está la caída, la destrucción, el abismo. El orgullo nos avisa que vamos a una situación que nos va a doler. Entonces, fíjate, le cae, lo marcan y lo castigan por haber matado a su hermano. ¿Y qué hace él? En lugar de enseñarle a su simiente, porque él empieza a tener hijos, en lugar de enseñarle a su simiente su error y cómo corregirlo para buscar al único Dios, porque no hay otro, los deja. Empieza una generación cainita que no es enseñada y se empiezan a desviar los hijos, los nietos, toda la descendencia de Caín empieza a desviarse, y cuando llega el diluvio no hay salvación para ellos, ni oyeron lo que Noé predicaba, no hubo salvación para ellos. Entonces, hermanos, quiere decir que si no corregimos nosotros, si nosotros somos la generación que estamos en este momento sentados en las bancas de la iglesia adorando a Dios, pero atrás vienen otras generaciones que nos van a sustituir. Pero si nosotros no buscamos la verdad, si andamos con envidias, con manipulaciones, con mentiras, mira, uno se vuelve feo del alma, se vuelve aprovechado, como cuando hay chupasangre, chupamedia, dicen los argentinos. Hermano, uno se hace un hombre o una mujer cacho. ¿Y quién lo sabe? Los hermanos no, porque los humanos tenemos una sonrisa sexapirra. Cuando alguien te dice algo, te reís y aleluya. Sabemos las palabras claves, ¿verdad? Amén, aleluya y gloria a Dios. Pero Dios sí nos conoce. Que no se apague nuestro altar. Ahora fíjate lo que me impacta, que la genealogía de Caín está escrita en la Biblia, pero no se le da importancia, no se le da mucha importancia. En la genealogía de Caín vemos que no dice que cuántos años vivieron, dice que existieron. Fíjate, por ejemplo, Caín tuvo su primogénito y le puso de nombre Enoc. Recordate que cuando uno tiene un hijo, le pone el nombre por algún sentimiento. No anda viendo, vamos a ver qué nombre le pongo, sino que hay algo en la vida que le pasa a uno, que le pone nombre a su hijo. Y si no te pasa nada, le pones el tuyo. Juancho tercero, porque tu papá era Juancho, vos sos Juancho y dices Juancho tercero. Pero fíjate lo que hace Caín. Le pone su primogénito, Enoc, porque Enoc significa discípulo, significa Enoc alguien que se sienta a aprender, alguien que quiere aprender. Pero ¿qué es lo que le enseña a Caín? Su error. No corrige, ni por amor a sus hijos corrige, sino que lo que hace con Enoc es que le edifica una ciudad, le construye una ciudad y sigue con sus hijos. Y date cuenta también que los que vivieron antes del diluvio no eran hombres con taparrabos, no eran hombres como Tarzán, ¿verdad? O como el hombre de las cavernas, sino que nosotros los humanos nunca hemos sido así, sino que salimos del paraíso pensantes, sabios. Fíjate lo que hace Caín cuando tiene su primer hijo: construye una ciudad. Hermano, construir una ciudad no es como construir uno su casita. No es como construir una casa de madera o una covachita o algo para pasar el agua. Él construyó una ciudad con calles, con casas, con lugares para comprar comida. También estaba agua, luz, desagües. Es decir, eran hombres pensados. Los antes del diluvio eran hombres que sabían de arquitectura. Y a veces, por ejemplo, Noé sabía de transatlánticos.
No, no era como los indios moicanos que hacían una su canoa para ir ahí por el río, no. Edifica un transatlántico donde caben todos los animales de la tierra en parejas. Amén. Imagínate, no podía ser ningún torpe, ni ningún deschavetado, descerebrado. Fíjate, yo pienso esto porque digo, Señor, cuando uno va llegando a los 50 años, se da cuenta que medio le está entrando la sabiduría a la cabeza. Antes uno creía que era sabio, porque la juventud a uno le impide ver cosas, pero cuando ya uno se mira en el espejo algo vetado, dice, siempre el corazón lo ayuda a uno, el corazón le dice, te ves más guapo viejo que pobre. Pero son engaños del alma. Pero fíjate, uno empieza a los 50 años a decir, y me controlo mejor, pienso mejor, sé más cosas. Y cuando van pasando los 50, van uno caminando los 50, se va sentando la sabiduría. Pero ya viene la hora de morir. Cuando uno le va entrando la inteligencia, mira de otra forma las cosas, ya es hora de partir, porque el Salmo 90 dice que la vida del hombre es de 70 y a lo más a los fuertes 80. Pero como nosotros somos de Cristo, hasta 100 podemos llegar. Pero no viene, no es inevitable, a menos que el Señor venga en el rato. Pero yo digo, imagínate, si en lugar de 100 viviéramos 200 años, ¿cómo sería nuestra forma de pensar? De entender, de hacer. ¿Qué descubriríamos? ¿Qué nos inventaríamos? ¿Qué cosas podríamos entender? Te digo porque aquellos hombres vivían casi 1000 años. Entonces tenían que ser mucho mejores que nosotros. Imagínate, uno de 50 años contra uno de 800. Es un bebé. Pero lo que dijo Dios es que estos aprovechan su edad para hacerse malo. Van en pos de la maldad en sus años, no en pos de la bondad. Mirad los hijos de Caín. Tiene aquel su hijo Jabal, experto en ganadería. Hermano, criar vacas no es nada más no es nada más decirles mu. Experto ganadero, y era un hombre que aprendió a vivir en tiendas. Fíjate, su papá Caín, ciudad, y él aprendió a vivir en tiendas, era nómada, porque como cuidaba ganado. Su otro hermano Jubal era un experto en la música. En la música, como venía de Caín, que su nombre significa alabanza, alegría, porque Dios había dado un hijo. Entonces tiene su tataranieto, que es un alabador. ¿Cómo se hizo sus instrumentos? ¿Cómo él tenía armonía, melodía, orquesta? Porque no era solo uno, se volvieron cientos y miles y millones de gente en ese tiempo, desde la salida del huerto hasta el diluvio. Fueron millones de personas, crecieron. Pero aquellos crecieron con el error de Caín. Las generaciones son importantes porque nosotros imponemos una línea a los que vienen atrás. Tus hijos te ven y lo que estás haciendo piensan que es bueno. Y no solo tus hijos biológicos, sino que nosotros como pastores, los hijos espirituales también lo ven a uno y dicen, así es, y a este como le ha ido, que me vaya bien a mí, yo lo sigo a él, yo voy a ser como él hace. Tenemos que tener cuidado, y hablo paternalmente, pero también maternalmente. Así dice la Biblia. Tal la madre, tal la hija. Como que los hijos copiamos la figura. Tenemos que tener cuidado, porque así maldijo Caín en su torpeza, maldijo a toda su generación y no se salvó ni uno. Pero cuando Dios empieza a tratar con la otra generación, con la generación de Set, ahí es diferente. Porque Dios le empieza a contar los años que viven, quiénes son los hijos, hay que nos da datos.
Esos datos que deja la Escritura, hermanos amados, es una confirmación de Dios, como que Dios está diciendo que Él tiene cuidado de la raza. Que nosotros no somos como animalitos que estamos en el campo y que sálvese quien pueda. Y que no importa lo que le pase al otro, con tal de que te salves tú. No, nosotros no somos así, sino que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Y la tarea que nos impone es vencer el error de Caín. ¿Cuál fue el error grave de Caín? Que mató a su hermano. No el altar. No el altar. Eso lo pudo haber corregido. Su pecado grave fue que mató a su hermano. Y entonces por eso ahora nos piden que nosotros nos amemos. Que algunos hermanos caen mal, pero son los que no vienen los miércoles. Pero unos hermanitos sí son tóxicos. Yo tengo uno allá en la iglesia que le digo, vení para acá. No seas así, hombre. Le digo, como ya es. Bueno, es más joven que yo, todavía es viejo, mi compatriota. ¿Cuándo vas a entender esto? Las palabras de tu boca, que sean dulces, hombre. Mira, por eso estás soltero. No me digas eso. Pues sí, dije, pues si Dios te va a dar esposa, pero para decirle palabras dulces. Pero fíjate, ¿por qué lo regaño? Llego yo a la iglesia un domingo en la mañana, todos bien bañados, todos con su ropa, todos a servir al Señor, qué lindo. Llego yo y le digo, buenos días, hermano. ¿Qué tienen de buenos días? Le digo, vos sos un caimán tóxico, pareces bomba atómica, contaminás. Si no tenés una palabra agradable, quédate callado, hombre. Pero eso me refería, se me vino a la mente porque hay algunos hermanos que son difíciles de amar. Pero hay que hacer el esfuerzo. Porque así dice el Escritura. Ahora fíjate, viene Dios y empieza a tratar con los humanos, empieza a tratar con los hombres, porque empezamos a hacer las cosas mal. Y una de las cosas que les quiero señalar es que empieza a tratar con el adulterio y con la fornicación, porque son cosas que nos degradan. Lo sublime del amor íntimo nos degrada cuando lo hacemos fuera de la santidad del Señor. Pero entonces fíjate, dice Dios, escribe en la ley para los hebreos y les dice, maldito el bastardo. Perdón que use esa palabra, pero ya la revisé en el diccionario y no es mala, sino que quiere decir un hijo sin papá, un hijo que el papá no lo reconoce. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y por qué ocurren esas cosas? Porque en nuestra juventud y también ya en la vejentud, también en la senectud, nos dejamos vencer por las pasiones. Pero Dios, en esta especie de maldición que da, lo que Él quiere evitar es que los hombres y las mujeres nos comportemos como animalitos, que tienen una pasión y que no les importa cómo, cuándo y dónde, sino que entendamos nosotros que como hijos de Dios, como criaturas hechas por Dios, tenemos la capacidad en el espíritu de vencer el pecado, por lo menos oponerlo y decir el pecado no. Es decir, si al soltero le gusta una chica, pues se casa con ella. Si al casado le gusta una chica, lo trancasea a su esposa. ¿Qué dijiste vos? Es que fíjate lo que te quiero enseñar yo es... No, que me oiga la mía y me callo. Te quiero enseñar esto que me ha bendecido a mí, que me ha dado una bendición grande. Fíjate, dice Deuteronomio 23:2: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes. A partir de él, a partir de que un humano no es un error, ¿va? Pero no había venido bien tipo boda, no había venido en el matrimonio como Dios lo dejó, sino que se escapó una pasión de ella o de él, no sé, pero aquí le está diciendo Dios, ni el bastardo,
Ninguno de sus descendientes. Aún hasta la 10ª generación. La 10ª generación. Y sigue el otro verso y dice: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes. Moab y Amón eran los hijos de Lot con sus hijas, eran producto del incesto de Lot con sus hijas. ¿Qué pasó? Fíjate, son problemas familiares que impedían durante, mira cómo dice al final, aún hasta la 10ª generación, los dos pecados familiares evitaban que los descendientes entraran a la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Entonces, la 10ª generación es importante. Las generaciones tienen un mensaje para nosotros. Fíjate, por ejemplo, ese testimonio de cosas que yo aprendí cuando me convertí. Corría el glorioso año de 1978, cuando casi a la fuerza me llevaron a la iglesia evangélica. Yo salía de misa, pero de culto no. Nunca había ido, ni tampoco había oído un mensaje ministerial, sino que yo me pido en la religión, y segundo, que estaba bien. Pero este hermano que me llevó, tan lindo, lo recuerdo con mucho cariño, que Dios lo bendiga, o lo haya bendecido, y a sus hijos, porque ya partió con el Señor. Este me llevó, y yo el primer día, o el primer fin de semana, aprendí dos cosas tremendas. Fíjate. Bueno, me convertí primero, oí la palabra y dije: yo quiero a Cristo. Pero luego, cuando yo ya me despedía de todos, era un viernes, ya se había terminado todo, yo miraba que se daban la mano, y decía: qué lindo, estos hermanos se miran santos, decía yo. Y yo todo pecador, ¿va? Cuando me despedía les dije: bueno, hermanitos, que Dios los bendiga, entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Y por qué? Me dijeron: si mañana hay ayuno. El sábado. No, si el sábado es para hacer deporte, ir a la alberca, nadar y bucear. No, me dijo: aquí ayuno. Véngase mañana y va a ver qué bonito. Me dio curiosidad. Dice: ayuno. Hay uno, hay dos, hay tres. ¿Cómo será esto del ayuno? Mi hermano, yo no lo había hecho. Y entonces llegué el sábado. Me pegué una gozadota. Ahí los hermanos orando, tirados, unos revolcándose, unos llorando. Como a las 3 de la tarde, sí, ya me dio hambre. Entregué el ayuno y me despedí de los hermanos. Pero aprendí al ayuno. Ya me despedí de los hermanos y me dije: bueno, hermanos, nos vemos el próximo viernes. Pues ya sé que es viernes y sábado. Y de ahí, bueno, mañana domingo, culto. También. Sí. ¿Y a qué horas es? A las 10 y a las 6 de la tarde hay otro. ¿Ah? 2. Véngase a ver qué bueno. No puede ser que haya 2. Que aguanten 2. Llegué el domingo. Cultón en la mañana. Y entonces ya a mediodía yo dije: ay, yo safari salvaje. Safari salvaje quiere decir me zafo, me voy. Safari. Yo me voy a ir, porque me agarraron los hermanitos: mire, que no sé qué, que un helado y que estábamos comiendo ahí. Llegaron unos buses: venga, hermano, no súbase a los buses. Y también me dan jalón, me dejan cerca de mi casa. Y yo me subí al bus a evangelizar. Mira, yo estaba asombrado, decía: pero esto no se cansa. A las 5 de la tarde me volvieron a meter al bus y me volvieron a bajar en mi iglesia y yo no pude salvar. ¿Y qué siéntese? Porque ya iba a empezar y comenzó otra vez la alabanza, otra vez el gozo, y yo me quedé. Ya cuando terminó, como las 9:30 de la noche. Hoy sí, les dije: hermanos, nos vemos el próximo viernes. No, hermano Huicho, mañana matrimonio. Yo digo: y aquí quien no trabaja, no vive. Y hermano, pues
entonces mejor véngase aquí. Tiene razón, chambear al culto. Y el martes dije, hoy sí, me quedé así. Hermanos, ustedes nos vemos el viernes. No, hermanos, si mañana hay culto, nosotros tenemos culto martes, viernes y domingo. Total que volví a llegar el viernes. Llegué, dije, qué semanita de bendición, ¿va? Y entonces ahí me enseñaron cómo era la cultura del cristiano, la cultura de la iglesia. A veces que culto y culto y culto y uno no se cansa. Y ya la semana que fui a las vacaciones me dijeron, hermano, viene el retiro, si quiere vengas al retiro. Vino la que en Guatemala llamamos Semana Santa y dije, bueno, me voy a ir a una bronceadita, ese cuerpote, y así los hermanos, no, hay retiro, hermano, venga, o sea, que mire, pero no, si yo me bronceo, ahí se pone su camisita y se broncea aquí. Pero fíjate que aprendí otra cosa. Yo todo lo que te cuento se me va el tiempo, fíjate. Aprendí otra cosa porque el hermano que me llevó le dije, mire, yo siento la presencia del Señor. Ah, qué lindo mucho. No, algo lindo hizo conmigo Dios. Mire, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago? Ahorita en la noche lea la Biblia. Me regaló una. Todavía la tengo. De mis joyas ahí en mi librera, ¿va? Me regaló una Biblia Scofield. Eran famosas en el 78. No había de las Américas todavía. Y entonces la agarré, me la dio, mire, se lo obsequio, o sea, casi nueva, había dado una su macheteadita, pero casi nueva. Gracias, hermano. Pero ¿qué leo? Un librote. Empiece por el principio, muchos. Génesis. Ahí me cuenta mañana. Ya me fui a mi casa, vaya. Cuando me lavé, me fui a dormir, ya agarré Génesis. Hermano, yo nunca había leído. Qué linda la Biblia, hombre, yo nunca la había leído. Me había oído cosas, pero no la había, con esos ojos, no la había visto todavía. Empecé a leer Génesis 1, wow. Génesis 2, wow. Génesis 3, yo me embelesado en aquella historia de la humanidad. ¿Cómo nos sacaron del huerto? Llegué a Génesis 4, hermano, y el sueño se me había escapado. Y llegué a Génesis 5. Y ahí me paré porque Adán engendró a Seth. Seth engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Y había metido por majada. Hasta ahí me quedé. Y entonces al día siguiente cuando me habló la hermanita, ¿cómo le fue, hermano? Aleluya. ¿Leyó la Biblia? Sí. Hasta Génesis 5 aguanté. ¿Por qué? Porque mire, están unas genealogías ahí. ¿Para qué sirve, hermano? Usted que todo lo sabe, usted que es el que me disipula, usted que es tremendo. ¿Para qué están las genealogías en la Biblia? La verdad que no sé mucho. Pero usted nunca se ha preguntado, no es que a mí me duerme y me ahogo, yo no le entiendo ¿para qué están aquí? No, la verdad que no sé, mire, ¿sabe qué? Mejor deje Génesis ahí, deje Génesis. ¿Y sabe qué? Váyase a Nuevo Testamento. Empiece por Mateo. Mañana me cuenta. Llego a mi casita otra vez, me arreglo, me voy a mi escritorio, me siento y busco Mateo. Y empiezo a hablar en Mateo, y Mateo 1:1 dice: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y yo, no sé, este libro todo es de genealogía. Y seguí leyendo un poquito, pura genealogía. Yo, pero ¿qué misterio hay en esto? ¿Por qué eso quedó aquí? Y entonces, fíjate, el misterio es, o sea, del 78 para acá, como 40 años, en que empecé a entender para qué era la genealogía. Las genealogías Dios las dejó porque todos debíamos estar atentos en que uno de esos que venían en la genealogía iba a ser el Mesías. Que se llevara la cuenta. Porque en varias oportunidades el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiso destruir la raza. Es decir, Caín se casó con una mujer que no era de la descendencia de Adán y Eva. Y entonces mezcló la raza.
En Génesis 6, los vigilantes, los ángeles, bajaron y enamoraron a las mujeres. Y las mujeres dieron a luz a los Gibor, que no eran humanos, sino que eran mitad ángel y mitad humano. O no sé si 40% ángel y 60% humano, pero eran mezcla. Y una mezcla. No podía venir el Mesías sin algo mezclado. Porque a Noé le dice: por cuanto eres perfecto en tus generaciones, por cuanto guardaste tu genética que viene desde Adán, a ti te elijo. Y es Noé la 10ª generación. Fíjate, bueno, te voy a contar otra cosa que entendí. En la 10ª generación, Dios se propuso cada 10 generaciones regresarnos al paraíso. Tenía que venir uno. Mira, así como Adán es el primer Adán, Cristo es el postrer Adán. Iban a haber otros Adanes. Y el trabajo de los Adanes era regresarnos al paraíso. Ya que por un Adán y su Eva nos sacaron, por un Adán, cada 10 generaciones Dios levantaba un Adán para regresarnos. Porque en la 10ª generación es que Dios perdona. La 10ª generación es como decir: ya te di 10 generaciones para limpiar tu genética, para limpiar tu pecado y para que hayas entendido cómo regresar a casa, cómo regresar al paraíso. Es que el número 10 en la Biblia significa totalidad. Ahora estoy bien imaginativo. Ya puedo, mi hermano. Fíjate, me estrenaron en la iglesia. Pues digo, me estrenaron porque el apóstol Sergio me llamó y me dijo: Luis, ya no llego, estoy en el aeropuerto. No voy a llegar, no voy a llegar. Y dije: pastor, me toca predicar. Que no llego, predicamos. Señor, has oído mis oraciones que no vinieron ni el apóstol para predicar yo. Y te dije: de verdad, sí, decirles que yo te delego y predicamos. Es que no me pido pastores. Primera vez que iba a predicar, y yo, según yo, que me fue bien, yo no me dormí. Yo me gocé. Pero entonces yo en la enseñanza dije que el número 10 es el número de totalidad. Significa totalidad. ¿Por qué? Porque lo veo en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios nos dice que le demos, nos pide el diezmo, el 10. Pero Él, que es Dios, es nuestro creador, el que nos da vida, salud, amor, el que nos da todo. Le deberíamos de dar todo, porque Él es todo. 10 es muy poquito para Él. Pero Él nos pide 10 porque dice, como que nos dijera: si me das todo, te quedas sin nada. Si me das el 10, yo voy a tomarlo como que me diste todo. Amén. Pero el diezmo es muy duro enseñar, ¿verdad? Ya dos enseñanzas mucho. Fíjate. Entonces viene Dios y le dice a los hebreos: esto quiero que hagan. Y les da 613 mandamientos. Y llega Moisés delante del Señor y le dice: Señor, no podemos. Si no fallamos en el 8º, fallamos en el 9º, en el 600. No podemos guardarlos. Ninguno puede, nadie puede guardar tu ley. Entonces les dice Dios: ¿sabes qué? Te lo voy a resumir en 10 mandamientos. Amén, así es. Si cumplís estos 10, es como que cumplieras los 613. Entonces el 10, la 10ª generación, quiere decir, es la totalidad de generaciones que necesitas o que necesita el hombre para regresar al paraíso. Lo que Dios quiere, regresarnos al paraíso. Entonces mira, me voy a las generaciones. ¿Cómo dice la escritura? Primera de Crónicas 1:1. Adán, Set, Enos, Caín y Abel, fuera. Set, Enos. Enos es el tercero. Enos tiene la característica que en el tiempo de Enos se empezó a cantar y a adorar otra vez el nombre del Señor. Los hombres empezaron a hablar del nombre de Jehová con Enos. De ahí viene este Cainán. Y digo: ¿cómo le vuelven a poner Caín a otro? Mahalaleel, Jared. Y aquí tiene Adán también su Enoc.
Tuvo su Enoc Caín, constructor de ciudades. Pero Enoc es el séptimo desde Adán, y este tiene la característica que logró ser arrebatado. El hijo de Enoc, Matusalén. Matusalén es el más longevo, o longevo, una de dos, ya no me acuerdo dónde tiene el acento, pero es el más viejo de todos los humanos. Casi 2000 años echó. Matusalén, Lamec. Matusalén es el octavo, Lamec el noveno y Noé el 10º. Mira lo que hace Dios con Noé. A los otros 9 anteriores solo dice unas cositas la Biblia de ellos. Pero cuando habla de Noé, como es el 10º, agarra el capítulo 6, 7, 8, 9, los días de Noé, Dios nos los pone en la escritura para que lo veamos, porque fue la primera oportunidad que el hombre desperdició para regresar al huerto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Deja que Noé madure, y cuando tenía 500 años lo llama y le dice, y cuando tenía 500 años tuvo trillizos, tuvo a Sem, Cam y Jafet. Fíjate la diferencia. Enoc a los 65 años tuvo a Matusalén. No como vos que a los 25 ya eras papá, hermano, a los 28. Mira, 65 años, pero Noé hasta los 500. ¿Por qué se esperó tanto Noé? Porque tuvo un trato con Dios, porque él era la 10ª generación, el encargado de regresar a la humanidad al paraíso. ¿Y qué hace Dios entonces con él? Lo pone a predicar 120 años mientras construye el transatlántico. Le predicó a su generación, pero su generación no quiso escuchar. Esa prédica era para que regresaran al paraíso. Ay, Dios mío. Imagínate 120 años y ninguno se le convirtió, solo sus hijos y sus nueras. Pero yo me imagino que las nueras dijeron amén porque estaban enamoradas de los hijos. Ya ahí después Dios hizo una obra maravillosa y se convirtieron de verdad. Pero, ay, no, por Sem yo digo amén, decían aquellas. Entonces, fíjate, no lo logró Noé, pero Noé hizo lo que pudo. Vino el ataque de los vigilantes, esos que te digo, y la gente no aceptó. Y entonces empezó Dios a contar otras 10 generaciones. Otra vez estoy en Primera de Crónicas. Toma de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Dios toma a Sem. De ahí vienen los semitas, los hebreos. Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad a Sela, Sela a Eber, luego vino Peleg. En el tiempo de Peleg, Dios dividió la tierra, entre los hombres. Reu, ese como que es de Guate, digo yo. Sí, hermano. Serú, Nacor, Taré y Abraham. Abraham es la 20 generación. Mira, ¿y cómo dice la escritura? Dice, los días del Hijo del Hombre van a ser como los días de Noé y los días de Lot. Y Lot fue contemporáneo de Abraham. Lot vivió en los días de Abraham, aunque era su sobrino. Bueno, creo que aquí hice un dibujito. Vamos a ver, no es aquí. Es que aquí no te quiero hablar de otra cosa. Es cierto. Entonces, mira, Dios vuelve a tomar al siguiente de la 10ª generación, Abraham, y le dice: Abraham, te voy a preparar. Deja tu tierra, deja tu familia, deja todos, y te voy a mostrar un lugar. ¿Qué dijo Abraham? Amén. Pero fíjate que yo siento cuando estoy leyendo que ellos sabían lo de la 10ª generación, porque recordate que cuando el hombre salió del huerto, no hacían libros ni escribían, porque vivían
casi 1000 años. Todos se lo comunicaban de boca a boca y tenían una inteligencia superior a la nuestra porque vivían 1000 años. Nosotros a los 80 ya estamos, ¿qué me dijiste, mija? ¿Voy o vengo? ¿Va? Me estoy levantando, me estoy acostando. Ya, o sea, pero aquellos no llegaban a morir con su vitalidad, los ojos en su mente. Entonces, fíjate, ellos sabían cosas. Y se nota, y algunos rabinos también dicen, aunque los rabinos hermanos son cuenteros, son bandidos, nos engañan. Pero algunos rabinos dicen que Adán lo había profetizado, que ellos sabían que en la 10ª generación algo iba a pasar, que en la 10ª generación venía la salvación de Jehová. Entonces viene la salvación en la generación 20 con Abraham. Pero el mundo estaba cundido, estaba lleno de idolatría. Pero Abraham no fue solo, sino que si lees conmigo ahí en Génesis 11:26, dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, trillizos. La 11 generación, la 11ª generación, Sem, Cam y Jafet, trillizos. Y la 20 generación, trillizos. Y como que Dios estaba diciéndonos, mira, ¿entendés esto? De trillizos a trillizos. Como para que entendiéramos el ciclo, para que entendiéramos el paréntesis de 10 generaciones que Dios tomaba para regenerar a la humanidad. Sin embargo, la humanidad no estuvo lista. No la hicieron. Aquí te enseñaron los trillizos en esas. Pero se volvió Abraham como una figura del que habría de venir, como una figura de Cristo. Fíjate, por ejemplo, Abraham es el primero en la Biblia que le dicen el hebreo. Se encuentra con Melquisedec. La primera vez que aparece Melquisedec en la Biblia es porque está con Abraham. Pero luego Cristo iba a venir y él iba a decir, iba a proclamar que él era el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él nos iba a enseñar que el sacerdocio levítico quedaba ya sin valor, sin rango con los hebreos, y que él comenzaba con la iglesia un nuevo sacerdocio según la orden de Melquisedec. Abraham como figura. Mira, le ministró Melquisedec Santa Cena. Abraham le dio pan y le dio vino y también diezmó. ¿Ah? ¿Te recuerdas que así le dijeron los judíos a Jesús? Sí, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, no, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hizo Abraham? No trató de matar a sus hermanos como ustedes me están tratando de matar a mí, pero fíjate, el que es hijo de Abraham hace las obras de Abraham. ¿Y qué hacía Abraham? Le ministraba Santa Cena, diezmaba. Mira, por eso Abraham llegó a ser un hombre sumamente rico. El evangelio no es para enriquecerse, bueno, espiritualmente, pero hermano, si uno le obedece a Dios, le dan más de lo que te imaginas. Pero no vas a ser interesado, te obedezco, Señor, te doy 10 para que me des 50. No seas gacho. Sino que uno le dice, Señor, tú sos mi Dios, yo te doy, y si en tu misericordia me vas a dar. Como dice en el Nuevo Testamento, vénganos en tu reino. ¿Por qué rechazamos lo que Dios? Mira, por eso, ¿sabes qué? Uno necesita 50 años para entender. Mira, cuando uno cumple 50 años se entiende que la vida no es el dinero. Se le cae viendo uno a sus mujeres y se entiende que la vida es con ella. Gracias, Señor, por esa mujer tan linda. Yo tan gordo y ella también.
se ve mejor hinchada que arrugada. Mira, uno se da cuenta de que la mujer es lo mejor que le pudo haber pasado. Se le hace rema el verso que dice: el que halló esposa, entiende uno, hay un montón de cosas, pero fíjate ese punto tan importante. Si uno hace las obras de Abraham, porque es hijo de Abraham. Aleluya. ¿Y qué hacía Abraham? Diezmo. No, pero ya estoy pidiendo el diezmo. No, si solo te estoy enseñando, hombre, es que me cae ver mal, me cae mal ver hermanos pobres. Sí, hermanos, que mire, no, hijito, hombre, no me chilles a mí. Arrodillate ahí delante del Señor si eres tu padre. Yo solo soy tu pastor. Cuando uno quiere pedir algo, ¿a quién se lo pide? A su papá. No, ese es mi papá, mi pastor, sí, pero mejor pedirle al otro. Uno debe aprender a quién le pide. Mira, entre paréntesis. A los hombres les digo, las mujeres que se tapan los oídos. Uno no le pide a su mujer: mi amor, regálame unos 20 pesos y me da a menos que vos le hayas dado todo el cheque, ¿verdad? Porque uno sabe que ella tiene. Tiene como una vacía aquí. Usted no quiere ver qué onda. ¿Para qué trabajo si de ahí podemos pagar la renta? Uno no le llora a su mujer. Mira, los hombres lloramos, pero cuando no nos ven, lloramos delante del Señor. Nuestros fracasos, nuestros errores y nuestras pobrezas delante del Señor. Y si es mucho, delante de tu pastor, pero delante de tu mujer no. Solo que partas cebolla o que te pique uno. Ahora, hijita, tú sí puedes llorar con tu marido. Tú sí. Un hombre debe aprender a no llorar con su mujer, que lo mire fuerte, que tenemos un Dios que es el que nos puso a la cabeza como hombres, que se nos mire la virilidad. Porque aquí los cuates que, mi amor, es que fíjate que mi mamá se enfermó y llorando por eso. ¿Y qué le pasa a uno cuando es viejo, pues, hijitos? Se enferma, hombre. Es normal. Pero con tanto taco. Alimentación latina, masa y grasa. Mira, y otra cosa que no hay que hacer, como veo bastantes jóvenes, uno tiene que tener cuidado como le habla a la mujer. Mi amor, ¿y hiciste la cena? No, así no se habla. Impulsando la otra, mi amor. ¿Sabes qué quiero hoy? Frijolitos. Así como los hacía tu abuelita. Pero que vaya. Mi amor, no me podés cocinar. ¿Qué hace la mujer? Dice: tengo otro hijo, otro nene. Ahora, nosotros los latinos tenemos la voz así a veces, ¿verdad? Pero uno hay que impostar la voz. Baby, ya vine, hasta que se asuste cuando le crece. Ya vine, baby. Se le echaron los ladrones. Pero si no hay, mi amor, ni la despeinada, ni el aire. Ah, ya viniste, pasa viejo. Bueno, pero todo eso es por la 10ª generación, por la 20 generación. Mira cómo hacía Abraham. Es que a eso quería llegar. ¿Cómo le decía? Como vos y yo somos como Abraham. ¿Cómo le decía Sara a Abraham? Señor. No le decía: viejo, o gordo, panzón. Aunque tuviera Abraham su pancita cuando él llegaba. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Hola, mi Señor. ¿Le duelen sus piecitos? ¿Quiere que le eche pipa por uno? O ni veo. Ni veo, hacer lo que quieras.
mi señor no quiere que le haga un pedicure. Mi señor. Imagínate cómo salía Abraham cuando salía a la calle, con la panza pues en el pelo. Entonces, los que somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que hacer. Una mujer bien enamorada de vos, que hasta llore cuando te vas a trabajar. ¿Va a regresar? Sí, mi amor, ahí me iré. Prométame. Yo prometo, pero de rodillas. Yo quiero de rodillas. Ya haces falta, ¿vale? Pero si te deja ir así sin que la ves orando, ¿qué está pidiendo? No, nada, mejor si no viene, Señor. Que le pase algo para que cobre el seguro. No, nosotros somos hijos de Abraham, entonces nuestra esposa se enamora de nosotros y, sí, mi Señor, pero hijita, no se lo digas delante de todos porque hay mucho color. Delante de todos decirle su nombre, Joaquincito, pero ya cuando estés solo decir, usted manda, usted es la cabeza de esta casa. Diga rana y yo salto. Diga culebra, yo me arrastro. El amor es bello. Disfrutemos de ese regalo que Dios nos dio. Elegí, si sos soltero, elegí a tu mujer y hacerla feliz. Y si sos casado, agarra aire y hacerla feliz también. Agarrar aire y vamos para adelante, mis compatriotas. Y otra cosa, fíjate lo que hizo Abraham. Le enseñaron el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión quería decir que a la parte sexual de la vida del hombre se le quitaba la carne, lo carnal. Era el pacto que se hacía con Dios. No que ya no había sexualidad, sino que era una sexualidad sin carne, sin prepucio. Así somos los hijos de Abraham, querendones con nuestras esposas. Mira, intercesores, intercede por Sodoma. Y mira lo que hace Abraham. Le pide Dios como ofrenda a su hijo. Y Abraham está dispuesto a dar a Isaac como ofrenda. Ese fue el cierre glorioso que Dios le dio a la vida de Abraham, porque ahí le dijo, pasaste la prueba. Porque eso que tú hiciste ahorita, de entregar a tu hijo por mí, yo lo voy a hacer en el futuro. Yo voy a dar a mi hijo por la humanidad. Por amor a la humanidad y por la salvación de la humanidad, yo voy a dar a mi hijo. El que es hijo de Abraham, esas son las obras de Abraham. Pero hermano, algunos hermanos que no vienen al culto hoy, no pueden ni ofrendar ni diezmar. Y a Abraham le pidieron a un hijo. Dios es grande y poderoso y no acepta sobras en la ofrenda. Cuando le entregamos es todo. Y cuando nos entregamos a amar a nuestra esposa, nos dice, la más con todo, ¿va? Lo que bueno, vamos a ver primer año, a ver cómo me va. No, con todo de una vez. Y si te falla, pues venís a chillar aquí al altar. Pero no van a fallar. Las mujeres cristianas no fallan. Entonces, fíjate, lo que le dice Dios a Abraham. Mira Abraham. ¿Cómo te llamas? Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre enaltecido. Pero a mí me da vergüenza ese nombre, Señor. ¿Por qué? Porque cuando voy con mis amigos, todos se burlan. Porque me dicen padre enaltecido y no tengo hijos. Ni uno. La Sarita me rebota todos los hijos. No le pide. ¿Sabes qué? Mirás esa polvazón, mirás ese polvazón que hay ahí. ¿Podés contar el polvo de la tierra? No, Señor, es demasiado. Tu descendencia, aunque no tengas ni un hijo ahorita, tu descendencia va a ser tan grande como el polvo de la tierra. Uno. Después le dijo, ¿has ido a la playa? ¿Y has ido a broncear? Amén, Señor. ¿Podés contar la arena? ¿Podés contar la arena?
sea, nene mío, que como la arena va a ser tu descendencia. 2. Le dijo, mira para arriba, Abraham. Mira las estrellas. ¿Querés que las cuente? Sí, contadas. No puedo, Señor, me confundo. Como las estrellas van a ser tus descendientes. Fíjate, como era la 10ª generación, la 20ª generación, por medio de Abraham iban a entrar o debieron haber entrado los humanos o los hombres otra vez al paraíso, pero como no lo lograron, le dijo Dios, te voy a dar 3 generaciones. Vamos a ver, la del polvo, la de la arena y la de las estrellas. La descendencia como el polvo es Ismael, que lo tuvo con la egipcia. Es egipcio, es carnal, la carne es polvo. Y también tuvo hijos con Setu, que ahora son los árabes y los del Medio Oriente. Esa es la generación como el polvo. Recordate que la serpiente se alimenta del polvo, come polvo. Luego viene la descendencia como la arena, que esos son los judíos, son los hijos de Sara, que es Isaac, la descendencia como la arena, y las estrellas son los hijos de Abraham por medio de Cristo, o sea, la iglesia. Amén. Por lo que te leí de Mateo, Mateo 1:1, este es el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Jesús, hijo de Abraham, es la descendencia conforme a las estrellas. Somos la iglesia. Amén. ¿No te has dormido? Yo te miro paradito desde aquí, si te miro. ¿Quiero ver así? No, mejor así. Así de seguro en el oculista, ahora empiezan a estar así. ¿Cómo mira mejor? Como a la 500ª vez. Ay, vamos. Ya vi la luz. Ahora fíjense, hijitos. Tenemos 20 generaciones ya contadas. De Abraham viene Isaac, Jacob, las 12 tribus. De las 12 tribus que el Señor escoge a Judá. Y así empiezan a venir los reyes de Judá en las genealogías. Pero hay unos reyes que se portaron gachos, malos. Unos rebeldes mataron al rey que estaba y se pusieron. O sea, hubo desastres en la historia de Israel. Entonces viene Dios, limpia todo eso y por el Espíritu Santo le da a Mateo. Mira, esto ya no lo copié, pero lo fotografié mejor de mi iPad. Viene Mateo y él empieza a escribir la genealogía desde Abraham, desde donde nos quedamos en Crónicas, porque quita a los que no debían estar ahí, quita a los que no supieron, digamos, dar la talla de esa genealogía. Ya me tardé mucho, hermanos. Tiempos extras, así como cuando Messi empata el partido, tiempos extras. Un momentito más, fíjate. Entonces, mira cómo dice David. Ya el verso 1 te lo leí, que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Pero en el verso 2 empieza a decir, Abraham engendró a Isaac. Abraham te lo puse ahí en rojo, porque él es la 20 generación. De ahí empezó y de ahí se iban a juntar la generación como el polvo, la generación como la arena y la generación como las estrellas. Y entonces empieza, mira ese amarillito, verdecito que puse. Isaac, el primero. Jacob, segundo. Judá, tercero. Fares, cuarto. Esrom, quinto. O sea, 25. Porque Abraham era el 20 y ahorita van ya 5. Esrom. El 26, Aram. 27, Aminadab. 28, Naasón. 29, Salmón. Ese como que le gustaba la cocina. Y 30, Booz. Booz es la generación 30. Y fíjate lo que ocurre. En la generación 30, Ruth, la moabita,
la que había sido maldecida 10 generaciones antes, cuando su tatarabuelo Lot tuvo incesto o hubo un incesto con sus hijas. Ella fue del grupo de los amonitas, de la tribu de los amonitas, que quedaron fuera del Señor, quedaron fuera de la congregación del Señor. Y en la generación 30, Dios hace un libro, permite que se haga el libro que se llama de Ruth, porque señala que ahí fue la 30 generación donde tuvo que haber salvación, pero la única que se salvó fue Ruth, la moabita, la maldita moabita. Ay, qué duro sentí. Regresó al pueblo de Dios, se casa con Booz y se mete a la genealogía. Se mete a la genealogía de Cristo. Porque cada 10 generaciones Dios perdonaba. Entonces la generación 30 es Booz. Y ahora puse con otro color, con ese color como cafecito. 30 es Booz, sí. 31 Obed, 32 Isaí, 33 David, 34 Salomón, 35 Roboam, 36 Abías, Asa 37, Josafat 38, Joram 39, Usías 40. Mira, yo no me equivoqué porque conté varias veces. De ahí vienen las siguientes, otros 10, los verdecitos, mira. Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Zorobabel, Abiud. 50, la 50 generación es este Abiud, que ya lo busqué en la Biblia y no veo que hizo nada. Y empieza el 51, el de Aquín. 52, Azor. 53, Adoc. 54, Aquín, Eliud. 55, Eleazar. 56, Matán. 57, Jacob. 58, José. 59, el marido de María. Y el 60, Jesús. Aleluya. Jesús llamado en Cristo. Diga, no fue una casualidad. No fue casualidad cuando Jesús nació. Nació el 60º, la 60ª generación de acuerdo al conteo de la Biblia. Jesús es la 60ª generación. Y Él sí nos regresa al paraíso. Amén. Fíjate cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Da su vida por nosotros. Bueno, la salvación que conocemos. Y aquí viene un problema. Con esta quiero terminar ya. Fíjate, viene un problema. Que los judíos ya no siguen contando generaciones. Porque vienen los romanos, después de la muerte y resurrección de Cristo, vienen los romanos y destruyen el templo, destruyen Jerusalén, hacen pedazos toda la, digamos, la cultura hebrea. Y entonces ya no pueden seguir contando porque el 60 es Jesús y Jesús no tuvo hijos. Se quedó en 60 la generación. Pero, mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y verso 10. Dice, pero quiso Jehová quebrantarme. Aquí está hablando del sufrimiento de Cristo, sometiéndole a padecimiento. Cuando Cristo se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Es decir, que Jesús ya no tuvo hijos literales, ya no tuvo hijos, digamos, con mujer, porque iba a comenzar una generación de los que íbamos a regresar al paraíso. Cuando Él entregue, fíjate el plan de Dios. Cuando Él se entregara en la cruz, íbamos a venir humanidad a decir, la Señor era gloria, gran, y nos íbamos a convertir a Cristo. Al convertirnos a Cristo, el plan es que iba a venir el Espíritu Santo y nos iba a hacer nacer de nuevo, una raza nueva. Aleluya. Nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, templo del Espíritu, un plan así poderoso de Dios en el
cual no solo nos salvó, sino que nos hizo su templo y Él habita, la Trinidad habita en nosotros. Ay, Señor, perdónanos que seamos tan debiluchos. Pero en nosotros está el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y también el Espíritu del Padre. Porque el plan era que la 60 generación se iba a entregar, iba a morir, y los que creyéramos en Él íbamos a entrar de nuevo al paraíso. Gracias, Señor. Íbamos a regresar al paraíso. Gracias, Padre. Y a veces uno diciéndole, Señor, no tengo para pagar el carro. Mira quiénes somos, hermano. A veces uno dice, Señor, no aguanto, no tengo fuerzas. Chillones que somos. Mira quiénes nos escogió Dios. No nos puso entre los hebreos para ser parte de la genealogía humana, sino que nos metió en la generación de Jesús. Ya no hubo siguientes generaciones, sino que nosotros somos con Cristo la 60 generación. Porque mira lo que hace Cristo. Él nos da la salvación, pero nos hace hijos del Padre. Adorad a mi Padre y a vuestro Padre. Se hace nuestro hermano. Porque nosotros también somos la 60 generación que nos metemos en Cristo. Nos hacemos la novia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos formó Dios como cuerpo de Cristo. Bueno, así va, pues somos la novia, una Coca-Cola, va. El Señor nos formó Dios y Él es la cabeza. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y entonces así podemos entrar. Somos la misma generación, somos la generación de Jesús. Como dijo el niño, ¿va? Jesus Generation. ¿Te parece poco? No. Y aquí otro misterio. Con este sí me des. Fíjate, está predicando Jesús. Mateo 24. Es el capítulo escatológico de Cristo. Está predicando Jesús y empieza a decir que vienen guerras, rumores de guerras, que va a haber hambre. Y empieza a hablar de los desastres del final de los tiempos. Es el capítulo escatológico. Pero, si no estoy mal, en el verso 34 del capítulo 24, habrán 34. Bueno, por ahí lo revisas tú en tu Biblia. Dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces los ingratos, insensatos, diabólicos, abusivos, como cuando hay aprovechados, que leen la Biblia sin el Espíritu, Dios no les dice nada y no entienden, empiezan a decir, ya, la Biblia no se cumple. Aquí dice, no pasará esta generación hasta que esto se cumpla. Y ya murió Jesús, terminó la generación, vino la siguiente, ya se murió y ha pasado un montón de generaciones. Totón, deberíamos decir. Bien. Porque la generación que no va a pasar es la generación de Jesús, los nacidos de nuevo. Por eso es que cuando viene el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque son los que empezaron a meterse a la generación 60 desde la cruz. Se empezaron a meter a la generación 60 y no les alcanzó la vida humana. Los mandaron al paraíso para esperar. Y cuando el Señor viene, resucitan. Los muertos en Cristo resucitarán primero y dice, y después nosotros. Nos juntamos, los muertos se juntan. La 60 generación, la generación de Jesús, a darle cuenta de nuestra vida al Mesías. Y luego los que lograron el galardón como novia con el Señor, y los que no lograron el galardón a la tribulación. Va a estar cardíaca la tribulación. ¿Te das cuenta de todas las implicaciones que tiene este entender las generaciones? Yo creo que por eso no me lo explicó el Señor en el 78, así que yo me dormí. Pero ahora me despertaron las generaciones. Somos la generación de Jesús, los nacidos de nuevo. Alabaré, dice Jesús en Hebreos, dice, alabaré a Jehová con mis hermanos, dice. Danzaré en medio de la congregación.
porque Jesús nos mira como hermanos. Nos llevó, es como el Adán que nos llevó de regreso al paraíso. Démosle gracias al Señor por eso. Y sepamos quiénes somos y por qué Dios nos pide este grado de comportamiento, por qué Dios nos pide que actuemos, que tengamos una conducta de acuerdo a este gran llamamiento. ¿Por qué no nacimos en la generación 50, en la generación 40? ¿Por qué no nacimos en aquel tiempo? Por alguna razón misteriosa Dios nos guardó para que no fuéramos de esas generaciones, sino que viniéramos a ser de esto. Te leo otra vez a Isaías. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Tengo otras cositas, pero da mucho. Vigilamos esto, como dijo aquí. Hagamos una oración. Cierra tus ojitos. Yo quiero que consideres, te ruego que consideres quién eres, quiénes somos. Que consideres también a tu hermano, que aunque esté mal portado, a tu hermano, sea quien sea. Somos de las 60 generaciones. Todos los que hemos recibido a Cristo. Y Dios nos ha metido en Él. Nos ha metido en el Espíritu, nos ha hecho parte de Él, para que nosotros seamos el cuerpo de Jesús, que seamos uno con Cristo. Padre, este regalo inmerecido que nos has dado, de nacer en esta generación y nacer en un país, en una ciudad donde se predica tu nombre, y hacer, Señor, que te creamos, poner fe en nuestro espíritu para que te creamos sin haberte visto, creamos tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, te damos gracias por la paciencia. 60 generaciones tuviste paciencia para enviar a Jesús, y luego otros 2000 años para conquistar a tu iglesia. Señor, yo bendigo esta noche a esta 60ª generación que nos has revelado este misterio. Los bendigo. Bendigo a las familias aquí representadas. Bendigo, Señor, a las ovejas, a los pastores. Te ruego, Señor, que bendigas las congregaciones que nos has permitido fundar, y que nos des un crecimiento sano, que nos des, Señor, tu luz, tu palabra, tu presencia, tus dones, tus frutos, que nos des, Señor, todo lo que prometiste en tu palabra, para que podamos ser llenos de ti, disfrutar de tus bondades y predicar tu palabra, predicar tu nombre. Yo te ruego, Señor, que pongas un sentir de evangelista en el corazón de tus ovejas. Permite, Señor, que venga la palabra adecuada a nuestros labios para que se conviertan por cientos y por miles, así como enviaste hombres y mujeres que nos tuvieron paciencia para incluirnos en tu camino. Te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu sobre nosotros, para que podamos hacer también esa obra de evangelismo, ese evangelismo uno a uno, para que tu casa se llene de tu pueblo, de tus hijos, para que sientan tu presencia. Yo los bendigo, Señor. Mira el corazón y la necesidad de cada uno, y por la autoridad apostólica que me has dado, por cuanto estoy bajo autoridad, yo bendigo las congregaciones, a sus pastores, a las familias y a las ovejas que tú has puesto. Yo bendigo, Señor, esta área, Fresno y toda esta área en California Norte, Señor.
Reprende, Señor, por nosotros al devorador, y nosotros reprendemos toda obra del diablo. Y te rogamos que nos bendigas para que hagamos tu obra. Señor, yo extiendo el manto apostólico, profético, pastoral, magisterial y evangélico. Que ese manto pentagonal, Señor, cubra las iglesias que aquí representamos, y que cubra, Señor, también a las ovejas que alaban tu nombre. Y ahora, Padre, por favor, llévanos en paz a casa, guarda nuestro camino, y te ruego que ese amor que pusiste en nuestros matrimonios, aquel amor bello con que comenzamos nuestra vida conyugal, tú la respaldes, la regreses. Aviva, Señor, la llama del amor en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Así con tus ojitos cerrados, dile: Señor, gracias. Recibo mi parte, recibo mi porción. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.